Antes de empezar, comenta: estoy listo para descubrir la verdad. Si sientes que esta historia puede abrirte los ojos a un mundo oscuro que muchos prefieren ignorar. Dale like a este video y suscríbete para recibir relatos reales que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre el bien y el mal. Él parecía un hombre común, hasta que las piezas ocultas de su pasado comenzaron a encajar en un puzzle macabro. Durante años, nadie sospechó que detrás de aquella fachada tranquila se escondía un peligro silencioso, capaz de alterar para siempre la vida de quienes cruzaban su camino. Lo que ellos no sabían es que la verdad estaba a punto de salir a la luz, y cuando eso ocurriera, nadie podría volver a mirar el mundo de la misma manera. Esta es una historia de secretos enterrados, de voces que gritan desde el silencio, y de una búsqueda implacable de justicia que no conoce descanso. ¿Por qué ahora? Porque algunas sombras no pueden permanecer ocultas para siempre, y esta historia tiene el poder de revelar lo inimaginable. Si estás listo para descubrir cómo esta investigación cambiará tu percepción de la realidad, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle de este y otros casos perturbadores. Fue en 1980, durante uno de los inviernos más crudos que se recuerdan en el norte de California, cuando el pequeño pueblo de Eldon Hollow fue envuelto por un silencio que jamás se rompería del todo. 4 monjas de la Orden de las Hijas de Santa Dymphna desaparecieron sin dejar rastro alguno durante un retiro espiritual en la antigua capilla que llevaba el mismo nombre. No hubo señales de lucha ni gritos escuchados por los vecinos. Las camas estaban intactas, los objetos personales en su sitio y las puertas cerradas desde dentro. Aquel hecho desgarrador marcó a toda la comunidad, profundamente devota, pero en especial al padre Elías Moreau, hermano de una de las desaparecidas, Thérèse Moreau, la más joven de las 4. Lo más inquietante para los investigadores no fue solo la falta de pistas, sino el estado en el que se encontró la capilla. Un lugar detenido en el tiempo. Los relojes marcaban la misma hora. Los cánticos gregorianos aún resonaban en los vinilos detenidos. Solo un detalle parecía fuera de lugar. Una mancha oscura sobre el altar que los peritos no lograron identificar con precisión. No era sangre, ni cera, ni tinta. Era algo más. Un rastro que desafiaba incluso los métodos tradicionales de la criminalística. Así fue como el caso pasó de ser un simple misterio eclesiástico a uno de los casos no resueltos más perturbadores de la región. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la investigación se estancó. No hubo testigos, ni llamadas, ni movimientos bancarios. Nadie vio salir a las monjas, nadie las volvió a ver. La capilla, ubicada en un terreno boscoso a varios kilómetros de la carretera principal, no tenía acceso inmediato. Algunos rumores comenzaron a circular. Rituales, sectas, posesiones, incluso la teoría de que un asesino serial pudo haber utilizado el retiro como escenario para una obra meticulosa de horror. Sin embargo, ninguna hipótesis logró sostenerse. El modus operandi, si acaso existía uno, era atípico, inhumano incluso, no se ajustaba a ningún patrón de psicopatía criminal conocido. Para el padre Elías, la herida jamás cicatrizó. Dejó el sacerdocio por un tiempo, aislado y sumido en un duelo silencioso. En una entrevista que permaneció enterrada entre los archivos eclesiásticos, llegó a decir: «Lo que pasó en esa capilla no fue obra de hombres, y me temo que aún no ha terminado». Hoy, esa declaración suena menos como el lamento de un hermano desconsolado y más como la advertencia de alguien que rozó algo mucho más oscuro. Con el paso del tiempo y con una mirada forense moderna, algunos elementos del caso empezaron a parecer más cercanos a una obra de diseño psicopático que a una simple desaparición. Pero no fue hasta 28 años después, durante un humilde servicio conmemorativo, que el pasado volvió a tocar la puerta.
una imagen, una sensación, una memoria reprimida. Y todo comenzó de nuevo. Han pasado 28 años. El invierno volvió a teñir de gris el cielo de Eldon Hollow, y con él llegó una ceremonia discreta, casi olvidada por los medios y la comunidad. Solo unos pocos se congregaron en el pequeño cementerio donde una cruz de piedra recuerda los nombres de las monjas desaparecidas. Entre los asistentes, el padre Elías, ahora canoso y de rostro surcado por el tiempo, volvió a ese lugar con una mezcla de fe y tormento. Durante el servicio, al sostener una fotografía antigua, las 4 mujeres sonrientes frente a la capilla, algo se removió en él. No fue nostalgia, fue una punzada instintiva, un impulso visceral. Debía volver allí. Esa noche, encerrado en su austero cuarto de retiro, el padre Elías revisó una caja olvidada de recuerdos, diarios, cartas de Teres, una medalla partida por la mitad. Las palabras en las páginas parecían susurrar entre líneas, como si estuvieran vivas, cargadas de un significado que antes no había visto. Dymphna nos protege, pero alguien más nos observa, decía uno de los últimos escritos. Elías sintió entonces que no podía ignorar más esa voz silenciada por décadas. El duelo que cargaba se transformó en sospecha. El dolor se volvió pregunta. ¿Y si nunca buscaron en el lugar correcto? ¿Y si el mal seguía allí? Esa madrugada, sin avisar a nadie, tomó su viejo coche y se dirigió hacia los restos de lo que había sido la capilla Santa Dymphna. Lo que encontró fue un golpe seco a su fe. La estructura había desaparecido por completo. En su lugar, un portón de hierro oxidado custodiaba la entrada de una residencia privada de estilo victoriano, imponente, rodeada de cámaras y cercas altas. En el buzón, un nombre, Silas Redwood, un hombre al que nadie en el pueblo parecía conocer realmente. La propiedad, según registros municipales, había sido adquirida 10 años después de la desaparición, con una compra en efectivo y sin intermediarios. La atmósfera del lugar era densa, asfixiante. El viento no sonaba igual. Elías no sabía si era sugestión o presagio, pero algo en su interior le decía que aquello no era una simple coincidencia. ¿Quién compra un terreno cargado de tragedia y lo convierte en una fortaleza? ¿Por qué no hay registros públicos de construcción? ¿Por qué nadie parece recordar haber visto al nuevo propietario? Las preguntas comenzaron a multiplicarse, como si el pasado no solo hubiera regresado, sino que nunca se hubiera ido del todo. Y justo cuando pensaba marcharse, una presencia invisible pareció aferrarse a su cuerpo. Un escalofrío, una presión en el pecho, y entonces un murmullo lejano, apenas audible, un cántico gregoriano surgiendo desde ninguna parte. Elías se giró, y allí comenzó la siguiente etapa de esta oscura revelación. Lo que alguna vez fue un sitio de recogimiento, fe y silencio sagrado, había sido borrado del mapa como si nunca hubiese existido. Cuando el padre Elías intentó aproximarse al terreno donde se alzaba la antigua capilla de Santa Dymphna, no encontró ruinas ni rastros de demolición. Solo una reja de hierro forjado cerrada con candado, muros altos cubiertos de hiedra, y al fondo, una mansión que parecía arrancada de otro siglo. La residencia de Silas Redwood, una construcción ostentosa, fuera de lugar en un entorno rural como Eldon Hollow. Su estilo gótico, con vitrales sellados y torres angostas, no parecía diseñado para habitar, sino para ocultar. Consultando registros públicos en la oficina del condado, Elías descubrió que la demolición de la capilla nunca fue registrada formalmente. No hubo permisos de obra, ni inspecciones municipales, ni reportes medioambientales. El terreno simplemente cambió de dueño, sin testigos, sin ruido, sin memoria. Redwood había adquirido la parcela en 1990, pero durante casi 2 décadas nadie lo había visto en el pueblo. Su nombre no aparecía en ningún evento social ni en actividades cívicas.
Era como si no existiera más allá de los muros que había levantado. Vecinos cercanos fueron entrevistados por curiosidad pastoral. Algunos recordaban haber escuchado ruidos extraños por las noches. Otros mencionaban que vehículos de carga ingresaban sin previo aviso y sin placas visibles. Una anciana afirmó que años atrás vio salir a un hombre del bosque con la túnica de una monja, pero nadie le creyó. En la época todo fue atribuido a su demencia. Pero ahora cada fragmento empezaba a encajar en una imagen mucho más oscura. La posibilidad de que los eventos de 1980 no hubieran terminado, sino que hubieran sido cuidadosamente enterrados. La investigación no oficial del padre Elías tomó un giro aún más sombrío cuando intentó ingresar al terreno por un sendero lateral. Fue interceptado por un sistema de sensores de movimiento y cámaras ocultas entre los árboles. La seguridad era desproporcionada para una simple propiedad privada. Había algo que debía mantenerse lejos de las miradas, algo más que privacidad. El ambiente transmitía la sensación de que el lugar era menos una casa y más un mausoleo moderno. Antes de retirarse, Elías se detuvo a mirar el terreno por última vez. Sintió una vibración extraña en el suelo, como si algo viviera bajo sus pies. Este no es solo el sitio donde desaparecieron, pensó. Es el lugar donde algo fue enterrado, vivo. Y justo cuando pensaba que no podría sentir mayor extrañeza, una puerta se abrió en la casa y alguien lo observó desde la sombra. La siguiente decisión sería inevitable: enfrentarse cara a cara con el dueño. A la mañana siguiente, con una mezcla de determinación y creciente inquietud, el padre Elías regresó al lugar. Esta vez, tocó el timbre de la mansión. La puerta no se abrió de inmediato. Tuvieron que pasar exactamente 7 minutos, él los contó, antes de que una figura emergiera desde el interior. Silas Redwood, el enigmático propietario, apareció con una expresión pétrea, los ojos hundidos y una voz tan seca como el ambiente que lo rodeaba. Vestía de negro como si el luto le hubiese sido asignado permanentemente. No doy entrevistas, no hago donaciones, no me interesa la iglesia, dijo antes de que Elías pudiera siquiera pronunciar su nombre. El sacerdote explicó su propósito. Habló de su hermana, de la capilla, del pasado que aún sangraba. Redwood no lo interrumpió. Escuchó en silencio, pero con la mandíbula apretada, como alguien que ya sabía todo lo que iba a decir. Al final, simplemente respondió: «No sé nada sobre eso, y no tengo nada que ofrecerle». Cuando Elías intentó hacerle una última pregunta, el portón se cerró con un estruendo metálico. La conversación había terminado, pero no el misterio. Mientras regresaba a su coche, algo sucedió. El aire se volvió denso. Un zumbido eléctrico pareció atravesar el ambiente. Elías encendió la radio para despejar la mente, pero ésta estaba apagada. Y sin embargo, de sus parlantes emergió un canto, un himno gregoriano, nítido, reverberante, como si proviniera de las paredes mismas del vehículo. Era el Dies Irae, un canto a la ira de Dios. Elías frenó bruscamente al borde del camino. El cántico cesó tan repentinamente como había comenzado. Aquella experiencia no podía explicarse ni con fe ni con razón. Ninguna estación transmitía himnos en latín, y la radio no funcionaba desde hacía semanas. Era una advertencia, una manifestación, o una señal de que algo más profundo estaba ocurriendo, algo que tocaba los límites entre lo espiritual y lo monstruoso. Elías, pese a todo, sintió que había sido observado, no por Redwood, sino por algo más, algo que habitaba ese lugar. La semilla de la obsesión ya había germinado. Elías sabía que tenía que volver, pero esta vez no lo haría solo. Iba a buscar pruebas, evidencias concretas que lo ayudaran a abrir una nueva investigación. Y fue entonces, en una visita posterior, que algo bajo tierra comenzó a llamarlo. Días después de su encuentro con Redwood,
El padre Elías regresó una vez más. Esta vez no se acercó a la entrada principal. Rodeó la propiedad al amparo del amanecer, adentrándose en los límites del bosque que bordeaban el terreno. Allí, entre la maleza, oculto por años de abandono y naturaleza salvaje, encontró algo que no debería estar allí: una rejilla metálica oxidada, semienterrada bajo hojas secas. No parecía parte de ningún sistema de ventilación moderno, ni conectaba con estructuras visibles. Pero lo que realmente heló su sangre no fue su aspecto, sino lo que escuchó. De las profundidades emergía un cántico lejano, interrumpido por una tos humana, seca y repetitiva. Al principio pensó que su mente le jugaba una trampa, pero no. Se agachó, acercó el oído. El canto era real, voces humanas repitiendo fragmentos en latín, algunas distorsionadas, otras completamente claras. «Salve Regina, Mater Misericordiae». Elías retrocedió como si hubiese tocado fuego. No había sótanos registrados bajo la capilla, no existían túneles, ni cloacas, ni acceso a estructuras subterráneas. Lo sabía, lo había confirmado, y sin embargo, alguien o algo estaba desesperado abajo. Llamó a emergencias. No podía entrar solo. Describió la ubicación con precisión. Habló del canto, de los ruidos humanos, de la posibilidad de personas atrapadas. La operadora intentó mantener la calma, pero su tono cambió cuando escuchó la grabación que Elías hizo con su teléfono. A los pocos minutos, 2 patrullas del condado y una unidad de bomberos estaban en camino. Las autoridades, acostumbradas a falsas alarmas, llegaron con escepticismo. Pero en cuanto uno de los oficiales se inclinó sobre la rejilla y escuchó claramente una voz femenina entonando el mismo cántico, el ambiente cambió por completo. La zona fue acordonada. Se inició un barrido perimetral con equipos de audio, y los expertos en estructuras del condado aseguraron lo impensable. No había ningún plano, ningún archivo, ni rastro documental que indicara la existencia de una cámara subterránea, una cripta, un refugio o incluso una antigua catacumba. Para la ingeniería moderna ese espacio no existía, pero estaba ahí, y lo peor de todo, parecía habitado. ¿Por quién o qué? Aún no estaba claro. Lo que comenzó como una búsqueda espiritual se había transformado en una investigación criminal activa, con testigos, grabaciones y la sospecha de que una o más víctimas podían estar atrapadas bajo tierra. La policía decidió avanzar. Solo quedaba una dirección posible para seguir las pistas: la mansión de Silas Redwood. Cuando los oficiales regresaron a la mansión de Silas Redwood, esta vez no lo hicieron con palabras, sino con una orden judicial en mano. El hallazgo en los bosques y las grabaciones obtenidas en la rejilla metálica daban motivos más que suficientes para una intervención inmediata. Redwood, sin embargo, no abrió la puerta. No hubo señal de movimiento dentro de la casa. El aire parecía suspendido, como si todo el entorno esperara algo. Fue entonces que los policías rompieron el cerrojo y entraron por la fuerza. La escena que encontraron era tan fría como perturbadora. El interior de la residencia estaba cubierto de símbolos religiosos distorsionados, crucifijos invertidos, fragmentos de salmos tallados en las paredes y docenas de retratos de mujeres, todos ellos deteriorados por el tiempo. Muchas de las imágenes correspondían a monjas desaparecidas de distintos estados, algunas de ellas reportadas como víctimas en casos no resueltos desde la década del 70. A simple vista, la conexión era innegable. Un patrón, un perfil criminal. El hogar de Redwood no era simplemente una casa, sino un santuario oscuro dedicado a su obsesión, o quizás a sus crímenes. Mientras la policía avanzaba hacia el ala trasera, una trampilla fue descubierta bajo una alfombra empolvada. Era estrecha, mal ventilada, y descendía por una escalera de piedra, antigua, como si hubiese sido cavada a mano.
En el fondo, los oficiales reportaron un olor nauseabundo, mezcla de humedad, moho y algo más, putrefacción contenida. Allí, en una cámara de paredes irregulares, encontraron una celda improvisada, y dentro de ella, una mujer viva, deshidratada, desorientada y cubierta por harapos. La mujer entonaba débilmente el Salve Regina. No hablaba, no reconocía rostros, y sus primeras palabras inteligibles fueron un nombre: Terés. El shock fue inmediato. Aquella mujer llevaba una cruz idéntica a la que la hermana del padre Elías usaba. Los exámenes forenses posteriores confirmarían algo imposible de creer. La prisionera era una de las monjas desaparecidas en 1980. Su cuerpo estaba desgastado, pero vivo. ¿Cómo había sobrevivido tantos años? Estaba sola ahí abajo. ¿Cuántas más habían pasado por ese mismo calvario? Mientras la mujer era trasladada de urgencia, se emitió una alerta nacional. Silas Redwood no estaba en la casa. Había desaparecido sin dejar rastro. En su dormitorio se hallaron registros detallados de secuestros, fotos de escenas del crimen, objetos personales de múltiples víctimas, y algo aún más inquietante: diagramas anatómicos con anotaciones precisas, casi clínicas, junto con reflexiones escritas en latín sobre el alma, la penitencia y el sufrimiento espiritual. Todo apuntaba a un perfil de psicopatía profundamente arraigada, con un modus operandi ritualizado, metódico, ejecutado en silencio por décadas. Pero el caso no estaba cerrado. Si Redwood escapó, si hubo cómplices, o si hay más víctimas ocultas en lugares similares, todo eso permanece en las sombras. La investigación continúa, y en Eldon Hollow el silencio ya no es sagrado, es sospechoso. ¿Cuántas víctimas nunca fueron encontradas y cuántas podrían seguir vivas, esperando ser descubiertas? Si quieres más historias reales y oscuras como esta, suscríbete al canal ahora, activa la campanita y no te pierdas ningún detalle de los próximos casos. Haz clic ahora y conoce el caso del cirujano que escondía cuerpos en su propia clínica, una verdadera pesadilla tras puertas cerradas.